de homosexuales, gays, de gay nada, homosexual de gay nada, homosexual. Bueno, pues yo estoy aquí rodeado de pedófilos por todas partes y no pasa nada. ¿Se imaginan que Jesús hubiera nacido hoy en medio de esta iglesia católica, con la pedofilia vaticana que tenemos? Lo hubieran violado igual. Sí, y no pasa nada. Si el papa que se murió era un pedófilo de primera, la protegía, como decimos en los dos vídeos anteriores, protegía la pedofilia este hombre. Y después van y lo felicitan. Imagínate que Jesús hubiese tenido que nacer hoy en día con esta gente, con estos que están protegidos hasta por el pueblo mismo católico. Claro, muchos de ellos también son pedófilos. Jesús lo hubieran violado al pobre hombre, al Hijo de Dios lo hubieran violado. No se hubiese dejado. Ya sabemos que no. Bueno, por no saber estas cosas, tenemos un concepto muy errado en cuanto a la expiación, la redención y la salvación y la persona de Jesús. Sí. Bueno, regreso. Cuando a Jesús comenzaron a acercarse a Dios, al Dios que predican. Bueno, así pues, que la ley quebrantada era una ley moral, una ley eterna, y por lo tanto, eso tenía que ser pagado. ¿Quién paga la sentencia? ¿Quién la paga? ¿Quién? A ver, ¿quién? Dios mismo. No, la sentencia recayó sobre un hombre de carne y hueso, con sangre, y ha de pagarlo un hombre también. Esa sentencia ha de pagarla un hombre de carne y hueso, no Dios. Dios no ha quebrantado ninguna ley. Por lo tanto, Jesús, como dice y enseña, por ejemplo, Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 4 y 5, 6 y 7, bueno, todo el libro de Hebreos. Como se enseña, el Redentor tenía que ser un hombre también. El que tenía que pagar la sentencia era un hombre de carne y hueso. Puro hombre puro, purito hombre, sin echar mano de recursos divinos, porque entonces la redención no la está obrando un hombre, la está obrando un Dios. Es decir, que Jesús tendría que ser una mezcla, un híbrido entre Dios y hombre. No, Jesús no era un híbrido, era perfecto hombre por un lado, por un costado, y por otro era perfecto Dios, sin mezcla alguna. Y quien está en el Getsemaní en ese momento es un hombre, y quien tiene que hacerle y darle la cara al diablo y hacerle frente a la situación, él tiene que ser un hombre, sin echar mano de los recursos divinos. Por eso sudó sangre, con todos esos demonios presentes allí. El infierno estaba allí, tratando de evitar que él fuera a la cruz. Por eso el Señor que siempre había pedido al Padre, Padre, dame esto, Padre, dame lo otro, Padre, dame los panes, Padre, resucita a Lázaro, Padre, resucita al hijo de la viuda de Naín, Padre, esta agua en vino, Padre. El Padre siempre le había oído, el Padre siempre le había escuchado, el Padre que había dicho en 2 ocasiones, este es mi Hijo amado. No, los curas no inventaron eso. A ver, mesiánicos, eso no es mitología griega. Están blasfemando al Señor, aparte de que califican al cristianismo de maldito. 20 siglos hemos tenido de cristianismo maldito, para que vengan ustedes ahora a circuncidarnos y a decirnos que el cristianismo no. ¿Qué están haciendo, señores? Se están condenando. La Biblia es clara en todo esto. Y los hermanitos se aborregan. Claro. Se aborregan todos, porque no saben. Y los están cumpliendo la profecía que dice que muchos, es decir, la mayoría, serían engañados al final de los tiempos. Lean la Biblia, por favor, y créanle a la Biblia, no a estas vacas mesiánicas y vacas de Bazán y vacas evangélicas cristianas que están llevándose al infierno a un montón de gente. Evítenlo, lean la Biblia, lean Reina Valera, por ejemplo. De condenación y separación del Padre. Allí, de un lado pasó al otro, de un extremo al otro. Él, un santo ser que no sabía, no conocía la maldad, no conocía la transgresión ni la rebelión. Él experimentó eso, que ningún hombre todavía lo ha experimentado. Nadie puede decir que sabe lo que es eso. Eso experimentó Jesús. Por eso él le decía al Padre, Padre, pasa de mí esta copa,
Padre, pasa de mí esta copa. Yo le pido a mis discípulos que sean mártires, porque ellos cuando mueren no cargan con los pecados de nadie y ellos van al encuentro contigo, pero yo no, yo estoy cargando con los pecados de todos. Yo voy a sufrir la separación, la condenación eterna. Voy a ser separado de ti, que soy tu hijo eterno. ¿Lo entiendes? ¿No lo entiendes? Eso sufrió el Señor por ti y por mí. Llegó a ser lo que nunca había sido. Llegó a estar donde nunca había estado. Llegó a ser lo que nunca había sido. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Van a seguir hablando de los héroes humanos en el púlpito, comparando indirectamente, implícitamente a Jesús con estos orientales y orientalistas y estos papas cristianos y evangélicos, que incluso alaban a los mormones. ¿Qué están haciendo? Hablen de Jesús y solo Jesús. Cada día deberíamos levantarnos de la cama adorándolo, recordando todas estas cosas, porque pronto Él va a estar por aquí y en aquel día nada contará, sino solo Jesús. Jesús solo, ¿sí? No va a contar nada, ni nuestro título universitario, ni nuestro título del seminario, ni nuestra riqueza, ni nuestra cuenta bancaria, ni el trabajo que tenemos, ni los hijos que tenemos. Nada contará. Todo va a pasar por fuego. Todo va a pasar por fuego. Todo va a ser juzgado. Como dice la Biblia, en aquel día solo contará a Jesús. Habrá desesperación en muchos creyentes, en la mayoría. Desesperación porque se darán o nos daremos cuenta de que estamos destituidos y otros tendrán una amplia y generosa entrada y otros entrarán avergonzados, como dice Primera de Corintios 3, para poder al dinero, al superar aquel momento de dolor, de sufrimiento. Después de todo, como que era Dios, Él podía hacerlo todo, no pasa nada. Sí que sufrió, pero bueno, Él es Dios y Él sabe las cosas y Él puede superar todo eso. Echaría mano de los recursos divinos, de su deidad, de su fuerza y su poder para poder superar aquello que era horrible. Era el mismísimo infierno, los horrores del infierno, como estaremos explicando aquí. Y eso es lo que creen los creyentes y nada más lejos de la verdad. Creen otra cosa, por no decir que no creen nada, porque nada saben. Hoy en día nada se sabe. Muy pocas cosas de importancia se sabe acerca de la persona de Jesús. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se enseña? El Redentor tenía que ser un hombre también. El que tenía que pagar la sentencia era un hombre de carne y hueso. Puro hombre puro, purito hombre, sin echar mano de recursos divinos, porque entonces la redención no la está obrando un hombre, la está obrando un Dios. Es decir, que Jesús tendría que ser una mezcla, un híbrido entre Dios y hombre. No, Jesús no era un híbrido, era perfecto hombre por un lado, por un costado, y por otro era perfecto Dios, sin mezcla alguna. Y quien está en el Getsemaní en ese momento es un hombre, y quien tiene que hacerle y darle la cara al diablo y hacerle frente a la situación, él tiene que ser un hombre, sin echar mano de los recursos divinos. Por eso sudó sangre, con todos esos demonios presentes allí. El infierno estaba allí, tratando de evitar que el Padre, pasa de mí esta copa, le dice al Padre, pásala. Y vuelve otra vez, busca a los discípulos, se da cuenta de que duermen, están rendidos, cansados, exhaustos. Y se va él solito, solo, Jesús solo, y solo Jesús. No, sin Gandhi, y sin estar felicitando a la Madre Teresa, que no sabes lo que haces. No sabes lo que haces, felicitando al Papa Bautista. Yo soy bautista también, del sur. Pero no se puede estar felicitando a un hombre caído, el cual a su vez felicita al Papa.
y lo califica como un gran hombre de gran moral, amante de Dios, un pedófilo. Por Dios, ¿qué haces? Regresamos y decimos que Jesús fue 3 veces al Padre. 3 veces pidió lo mismo. Y nunca Jesús había hecho una cosa así. Nunca. Si él podía recurrir a su poder divino, como lo demostró en tantas ocasiones, ¿cómo es que ahora no puede? ¿Cómo es que ahora no puede? No puede. Se lo está pidiendo al Padre. Él, que siempre le había pedido tantas cosas al Padre, como cuando multiplicó los panes, para dar de comer a la gente, a los que le escuchaban, no los que bailaban, no, los que le escuchaban. Como cuando él pidió al Padre resucitar a Lázaro, dio gracias por ello y tenía poder. Él lo decía. Bueno, resucitó a Lázaro, como cuando también le dio la vista al ciego, tenía poder, resucitó a otros. ¿No podía ahora Jesús evitar la cruz, evitar el Calvario, evitar todo aquello? No podía. Si iba a obrar la redención, la salvación, la restauración, no podía recurrir a su poder divino, a su deidad, para pasar por alto, para obtener la victoria en aquel momento, para mitigar, disminuir, aligerar el dolor, la flagelación, el sufrimiento, la locura que iba a empezar a vivir. Sí, no podía. ¿Por qué? Porque solo un hombre, el hombre Jesús, puede y podía realizar la redención. ¿Por qué? Porque un hombre fue el que pecó en el Edén. En el Edén se transgredieron las leyes de Dios. Y como decimos en ese otro vídeo que se llama El pecado, tiene por título El pecado, lo que sucedió en el Edén no fue un error, ni una falta de experiencia. Lo que sucedió en el Edén fue una decisión, se tomó una mala decisión, fue una decisión, un hecho tomado a conciencia, donde se violaron las leyes de Dios y se introdujo en la creación la injusticia. Eso fue lo que sucedió en el Edén. Un hombre cayó, un hombre pecó, un hombre se rebeló, un hombre transgredió, pues un hombre ha de pagar la culpa. La sentencia que había sobre ese hecho, sobre esa rebelión, era la muerte eterna. Muerte eterna no significa extinción, no significa desaparecer, significa estar separado de Dios eternamente, al infierno, a la condenación. Esa era la sentencia que había sobre la ley quebrantada. El día que de él comiereis, de ese fruto, el día que de él comas, el día que quebrantes ese mandamiento positivo, era un mandamiento positivo. El día que lo hagas, ese día, la sentencia será muerte eterna. ¿Y quién va a pagar esa sentencia? Porque la sentencia es eterna. Es una sentencia de naturaleza eterna. ¿Y qué significa eso de eterno? Significa que la ley que se quebrantó era una ley de naturaleza y de origen eterno. Eso es lo que significa, porque esas leyes, como todas las leyes que sostienen el universo, son leyes morales. Vivimos en un universo moral. Cada día lo experimentamos. Y la cruz por eso tiene como base, fue clavada sobre una base moral. Sí. Pues el universo es un universo moral. ¿Por qué? Porque el Dios que lo creó es un Dios moral. Un Dios moral. Y Dios no puede crear algo que no esté de acuerdo con su propia esencia. Dios no crea algo distinto de sí mismo. Cuando crea algo, cuando algo sale de la mano de Dios, cuando algo sale de su propio interior, siempre lleva ese emblema, siempre lleva esa característica, que es un hecho moral. Por eso el universo es un universo moral, por eso toda nuestra sociedad se sustenta sobre lo bueno y lo malo. Es que si no, no tendríamos ni policías, ni jueces, ni en el Getsemaní el Padre
tiene una respuesta negativa para su hijo. No puedo, hijo, no puedo pasar esa copa, porque es negarnos, sería negarnos a nosotros mismos, porque la ley quebrantada es un reflejo de mi esencia, no es una ley puesta ahí, dejada a su suerte. No, soy yo mismo. Por cierto, que el universo no está formado por leyes que han sido abandonadas y dejadas ahí. Esas leyes necesitan que sean mantenidas. Es Dios quien las mantiene. Esas leyes están puestas, creadas y puestas, pero alguien las tiene que mantener, porque si no, no funcionan. Como no funciona nuestro organismo si no lo alimentamos. Exactamente igual. ¿No lo entienden? Es tan difícil esto de entender. Es que no lo explican. No, este mesiánico dice que yo lo que busco es el aplauso, hacerme famoso. Yo con 62 años, 3 hijos, nietos, 40 años en esto, hablando de esta manera, busco el aplauso. Bien, yo. Dios no puede divorciar su amor de su justicia. No puede. Tú, Jesús, hijo mío, y mi hijo amado, hablando del Padre, tienes que ir, tienes que hacerlo, tienes que vindicar mi justicia, que fue lo que se perdió en el Edén. En el Edén, cuando el hombre pecó, no se volvió bruto. No, él sabía fabricar instrumentos musicales. Sí. Allí mismo, en el mismo Edén, casi, en la puerta del Edén, fabricaban instrumentos musicales, fabricaban casas, artefactos, llegaron a construir también materiales de guerra. Todo eran muy inteligentes, sí, mucho, como hoy en día, sí, como hoy en día. Muy inteligentes. Pero, ¿qué fue lo que se perdió en el Edén? La justicia. Y Jesús vino primero a cumplir esa justicia. Un hombre, cuando él cumplió la ley, nadie diga, ni les hagan creer a usted que él la cumple como Dios, porque como es Dios, es perfecto, él puede cumplirla. No, la cumplió como hombre, Dios mío. Sí, en eso consiste la redención. Un hombre perfecto tenía que pagar la sentencia. La sentencia no la podíamos pagar ninguno de nosotros, porque no somos perfectos en ningún sentido, ni física, ni moral, ni mental, ni espiritualmente. Tenía que pagar la sentencia un hombre perfecto, físicamente, moralmente, mentalmente, espiritualmente. ¿Dónde estaba ese hombre? Tenía que venir de otro lugar, pero ser verdadero hombre. La misma genética nuestra, el mismo ADN humano. Jesús, el Hijo de Dios. Él era perfecto. Él sí podía pagar, vindicar esa sentencia que, como hemos dicho, era eterna también, para siempre. El infierno, para siempre. La condenación. Así que, como Jesús, no habrá ningún ser jamás. La fortaleza de Jesús para combatir contra todos los frentes abiertos, frentes de guerra abiertos, simultáneamente, obteniendo además la victoria segura, no tendrá igual en toda la historia. No la puede tener, porque no hay un ser como Él. Es único y es un hombrecito, amigo. El rey de este universo es un hombre, sí. Y él sufrió en una dimensión infinita, sí, infinita. Aquí aprovechamos para explicar eso. Jesús, la persona de Jesús es Dios. Cuando Jesús amaba, cuando Jesús perdonaba, cuando sentía compasión, cuando esos atributos de la persona de Jesús asomaban, afloraban, se veían, eran los atributos de una persona infinita. Los atributos de una persona infinita son infinitos. Es decir, a ver que te lo explico. Mira, cuando Jesús amaba en una dimensión infinita. ¿Por qué? Porque Él no tiene amor. No tiene amor. Jesús es amor, que es otra cosa. ¿Por qué? Porque su persona es la persona de Dios. Es decir, es deidad, tiene deidad. Y la deidad, los atributos en la deidad son eternos e infinitos. Nosotros no. Nosotros no somos el amor, no. Tenemos una porción de amor, una porción que el Creador ha puesto en todos los seres humanos. Y esa porción de amor, así como de justicia, así como de rectitud, así como esa porción de bondad o benignidad que pone en nosotros, entre muchos otros atributos, es una porción
que el Señor pone y que podemos o aumentar o disminuir y pisotear. Sí. Son cosas naturales que Dios puso en nosotros, que las podemos cultivar, las podemos desarrollar o las podemos anular. Por eso hay gente que nosotros decimos que son buenas personas y otras personas que decimos que son malas. Así, bueno, eso así a grosso modo, dicho muy por encima y de manera general. Bueno, pero Dios no tiene amor, es el amor. Significa que su amor está en una dimensión infinita. Cuando Jesús amaba en términos y en condiciones infinitas. Y ahora te pregunto, cuando Jesús sufría, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo experimenta una persona infinita? ¿Cómo experimenta la realidad, la vivencia, la existencia? ¿Cómo la experimenta? En términos infinitos, cuando Jesús sufría, no solo era un sufrimiento ocasionado en una dimensión absoluta, porque el mal, una cosa muy difícil de comprender, el mal es la negación de la vida, es la negación. Nosotros no sabemos lo que es eso, nosotros no lo sabemos en términos absolutos. Esa realidad en la que está el diablo, Satanás, Lucifer, nosotros no la conocemos. Le hizo sudar sangre, ¿lo entiendes? Ni por un minuto nosotros hubiéramos estado ahí, en esa lucha. Por eso Jesús oró y dice, mi alma está, esa expresión que está en el Evangelio, que dice, mi alma está, tiene una angustia de muerte. ¿Sabes qué es? Infarto. Es infarto. Le iba a dar un infarto. Tenía que orar para que no le diera el infarto, porque si le da el infarto y se nos muere el Señor, no hay redención. Nadie puede ni sabe sostener una lucha como esa. Así que la fortaleza de Jesús, la determinación, el temple, la gallardía, la virilidad, la convicción, las convicciones, los propósitos de Jesús y su pureza y esa mente inquebrantable, esa arquitectura mental con la que luchaba, la que le dio el Padre, no pueden encontrarse en ningún lado. En el reino de las tinieblas menos. Allí le tienen celos, le odian. A un ser tan grande como ese, se tienen que humillar, ¿no? Los demonios, cuando le veían, salían corriendo, y no había muerto, no había subido a la cruz, no había resucitado. Y se escondían los demonios, los seres estos desencarnados, ángeles caídos también. Se iban, no podían resistir aquella presencia, aquella majestad, aquel ser inquebrantable. Para que lo compares ahora con todo esto de por aquí, con rabo de paja, vacas sagradas, vividores. El reino de las tinieblas sometido por Jesús. Jesús, el león de la tribu de Judá, no retrocede. Un león cuando ataca no retrocede. Amigo, nadie como el hombre Jesús, nadie. Satanás le odia, los hombres le odian, porque no pueden alcanzar ni la valentía, ni la virilidad, ni el carisma aplastante que tenía el maestro de Galilea. Sí, no en vano se dice de él que él es el príncipe de los ejércitos celestiales. Hoy hablaremos de la persona de Jesús. Hablaremos de la redención de Jesús, el hombre Jesús, porque la redención la obró un hombre, no la obró Dios. La obró la persona, la segunda persona de la Trinidad, que tiene deidad, la persona que la Biblia llama hijo. No, nadie se ha inventado eso de hijo. El mismo Padre lo dice en el bautismo de Jesús y en otros lugares. Dice que Jesús es su hijo. Y el apóstol Juan dice que es su hijo unigénito, único en su especie. No, por lo tanto, no puede ser un arcángel. Tenemos que aprender bien acerca de la persona de Jesús. ¿Por qué? Pues porque quien no conozca, quien no sepa
no entienda a la persona y la obra de Jesús, no es salvo aunque crea en él, que es lo que está pasando en todos los templos y las iglesias. Es una fe en Jesús, una creencia en Jesús, pero sin contenido. Entonces, seguimos diciendo que la persona de Jesús es el Hijo. La persona de Jesús es el Hijo de Dios. Ese Jesús es Hijo de Dios. Y la persona que va en esa naturaleza humana es una persona que tiene deidad, la segunda de la Trinidad. Eso es lo que la Biblia registra en su fraseología, no la fraseología nuestra. La fraseología nuestra no pone en evidencia la teología. Bueno, pues hablaremos de él, de Jesús y su obra y su persona, la persona de Jesús. Pues bien, estaremos hablando de la persona del Hijo de Dios encarnada en María. Jesús es el Hijo de Dios. No es como algunos mesiánicos nos están diciendo, que es la relación entre María, Jesús y el Padre, Dios el Padre. La Biblia sí habla, es la Biblia la que habla del Padre, la que dice que existe un Padre. Es la Biblia, es la fraseología de la Biblia. Pues no es como dicen los mesiánicos, que esto es una cuestión mitológica, copiada a lo mejor de la mitología griega. Dan a entender eso, sobre todo estos mesiánicos de Centroamérica. ¿Hasta dónde están llegando? No solo judaizando a la iglesia, sino tergiversando total y groseramente, con una tremenda blasfemia, al mismísimo Hijo de Dios y al mismísimo Padre. No, Jesús no es producto, no es hijo de un soldado romano, es hijo de Dios. María engendró del Espíritu Santo. Eso es lo que enseña la Biblia. Y es mentira, también es mentira cuando dicen que la Biblia la cambió la Iglesia Católica. Señores, vamos a ver. En el siglo I, en el siglo II, en el siglo III y en el siglo IV no existía la Iglesia Católica. Los curas no cambiaron la Biblia, no han podido cambiarla nunca en su vida. No han podido. Y en aquella época, en los primeros 5 siglos, 6 siglos, no existían los curas, no existían. Ni cambiaron la Biblia. Ni la cambiaron el texto, el manuscrito salido de la mano de los apóstoles, de los escritores, los autógrafos, no han sido cambiados. Se conservaron, hubieron copistas que conservaron muy bien los autógrafos, la palabra de Dios inspirada, que solo fue inspirada en los escritores originales. Los demás son copistas. Las copias, las versiones no son inspiradas. Fueron copias y se conserva por lo menos del texto bizantino más de 3 y 4 mil evidencias, manuscritos de eso, de los autógrafos. Algunos cambiaron, sí, como Orígenes, en Alejandría, como no podía aceptar, igual que Marción, entre otras cosas, la deidad de Jesús, pues cambiaron la Biblia. Bueno, la Biblia no, algunos versículos, pero los manuscritos originales los tenemos, nadie los cambió, no habían curas en el siglo I. ¿Cómo se les ocurre decir esto? Están blasfemando, están engañando, están siendo engañados y engañan a todos esos hermanos con la circuncisión. Algo de lo que estaremos hablando aquí. Bueno, pues hablaremos de Jesús, sí. Y la redención, y lo que a él le costó la salvación, lograr la salvación del hombre y la redención y la restauración de todas las cosas. De todas las cosas. Esto es lo que tendrían que estar explicando casi todos los domingos los pastores, sacerdotes, obispos, diáconos, mesiánicos y todo el mundo en los púlpitos cada domingo. Vamos a ver una cosa en particular sobre la salvación, y es lo que Jesús sufrió. Sí, Jesús sufrió, claro, la redención le costó, ¿no? Muchas personas piensan, muchos creyentes piensan, la mayoría piensa que la redención, bueno, que obró Jesús, después de todo no fue una cosa tan difícil.
¿no? Eso de que sudó sangre, de que lo flagelaron, de que sufrió mucho en la cruz y todo eso, no debió haber sufrido tanto porque como era Dios, pues no pasa nada aquí, no pasa nada. Era Dios, él tenía la fuerza, tenía el recurso o los recursos para hacerle frente a esa situación. Pero no han entendido la redención, lo que le sucedió a Jesús, lo que le pasó a Jesús para lograr la salvación. No lo han entendido y no se lo han explicado, porque pasan más tiempo cantando, bailando, cosas que son nuevas de ahora, danzando y distraídos en un montón de cosas que, claro, no conocen al Dios en el que dicen creer. Volvemos a la antigua situación del Antiguo Testamento, ¿no? Y también la que ha sucedido en forma esporádica a través de los siglos. Por cierto, debo decir aquí que Lucas 1, donde se habla del nacimiento virginal del Señor, ese versículo no fue introducido por curas, ni lo inventaron, ni es producto de la mitología griega. No es producto de la mitología griega. Dios se encarnó en María. Su Hijo, Jesús, el ángel de Yahvé, lo que en el Antiguo Testamento conocemos como el ángel de Yahvé, se encarnó. El ángel de Yahvé, el mismo que se le apareció, por ejemplo, a Josué, allí en el campamento, en el desierto, cuando Josué iba a tomar la ciudad de Jericó. Bueno, ese ángel de Yahvé con una espada fulgurante. Los creyentes de hoy son tan débiles que eso de espada, hay violencia. No, el Señor es un guerrero de primera. Pues ese ángel es el Hijo de Dios. Ese es el ángel de Yahvé, el Hijo de Dios. El mismo que se le apareció y que habló con Abraham. Por ejemplo, otro ejemplo más. Sí. Y entonces, sí. Ese se encarnó en María la Virgen. Ella engendró, pero de Dios mismo, el Espíritu Santo. No pueden seguir negando eso porque se están condenando terriblemente. Están no solo judaizando, sino condenándose peor aún que los que traicionaron al Señor cuando Él estuvo en vida aquí. Tengan en cuenta eso. Atiendan a tiempo a la palabra de Dios, que nadie ha cambiado la palabra de Dios, no es inventada. Y vamos a comenzar en el huerto del Getsemaní. Y allí vemos a Jesús sufriendo y sudando como grandes gotas de sangre. Aquello no era una caricatura, era sangre. Muy bien, son las horas finales del Señor en este mundo, en su vida. ¿Y qué pasa con el Señor en ese momento? Que busca la manera de escapar. Sí, el Señor buscó la manera de escapar de aquella hora. ¿Por qué? Porque era muy difícil para Él. Satanás le atacó y así millones de demonios estuvieron presentes allí en aquel huerto, haciéndole sentir al Señor el horror de las cosas que iba el Señor a experimentar, al momento, a las situaciones y a la condición por la que tendría que atravesar. Porque el Señor podía anticipar, como persona que era, anticipar los sufrimientos y el padecimiento que iba a tener. Y Él, sobre todo, Él lo anticipaba con mayor fuerza que todos nosotros. ¿Por qué? Porque Él era santo, completamente santo. Bueno, ¿qué haría en esa hora? Como decíamos antes, los creyentes podemos creer, de hecho así creen, así se piensa que el Señor echaría mano de algún recurso para poder superar aquel momento de dolor, de sufrimiento. Después de todo, como que era Dios, Él podía hacerlo todo, no pasa nada. Sí que sufrió, pero bueno, Él es Dios y Él sabe las cosas y Él puede superar todo eso. Echaría mano de los recursos divinos, de su deidad, de su fuerza y su poder para poder superar aquello que era horrible. Era el mismísimo infierno, los horrores del infierno, como estaremos explicando aquí. Y eso es lo que creen los creyentes. Y nada más lejos de la verdad. Creen otra cosa. Por no decir que no creen nada, porque nada saben. Hoy en día nada se sabe.
Muy pocas cosas de importancia se sabe acerca de la persona de Jesús. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar aquí? Echó mano de sus recursos divinos, de su deidad, Jesús, para superar aquel momento. No pudo hacerlo, no pudo. No pudo recurrir a su poder divino, a su deidad, para poder mitigar, para poder superar aquellos momentos difíciles, que nadie en esta tierra todavía ha pasado por una situación como esa, ni lo hará. Los creyentes, al no saber estas cosas, pues no pueden entender la expiación de Cristo, no pueden entender la gravedad del pecado, la gravedad de la caída del hombre, de lo que ha pasado y de por qué estamos viendo a nuestro alrededor que casi todas las personas de poder, que están en poder, son pedófilos. La pedofilia ya se acepta socialmente. Ya existe la iglesia inclusiva. Nos decían hace 15, 20 años que no llegaríamos nunca a eso. No, primero llegó la iglesia, esta emergente, y de la emergente, entre otras muchas, ya hemos pasado a la inclusiva. Iglesias evangélicas cristianas de homosexuales, gays, de gay nada, homosexual de gay nada, homosexual. Bueno, pues yo estoy aquí rodeado de pedófilos por todas partes y no pasa nada. ¿Se imaginan que Jesús hubiera nacido hoy en medio de esta iglesia católica, con la pedofilia vaticana que tenemos? Lo hubieran violado igual. Sí, y no pasa nada. Si el papa que se murió era un pedófilo de primera, la protegía, como decimos en los dos vídeos anteriores, protegía la pedofilia este hombre. Y después van y lo felicitan. Imagínate que Jesús hubiese tenido que nacer hoy en día con esta gente, con estos que están protegidos hasta por el pueblo mismo católico. Claro, muchos de ellos también son pedófilos. Jesús lo hubieran violado al pobre hombre. Al Hijo de Dios lo hubieran violado. No se hubiese dejado. Ya sabemos que no. Bueno, por no saber estas cosas, tenemos un concepto muy errado en cuanto a la expiación, la redención y la salvación y la persona de Jesús. Sí. Bueno, regreso. Cuando a Jesús comenzaron a acercársele los momentos difíciles de la traición, el juicio, el interrogatorio que le hicieron Caifás, Anás y toda la clase sacerdotal espiritual. Cuando Jesús ve que se le acerca el escarnio, la burla, el dolor físico, el calvario, los momentos de terror, como decíamos antes, allí en el Getsemaní se aglomeraron, se agruparon, se reunieron millones de demonios para hacer que Jesús no tomara esa cruz. Es como cuando algunos de nosotros, no todo el mundo, dice: he sentido una presencia desagradable. Qué cosa tan horrible esta presencia. Sentí una cosa que tuve enseguida que cambiar de lo que estaba haciendo. Sí, esa presencia que muchos de nosotros sentimos, ¿no? Jesús experimentó, entre otras muchas cosas, eso en el Getsemaní, porque allí era donde él iba a obtener la victoria, allí en el Getsemaní. Y sintió esa presencia, una presencia infernal, que, como explicaremos en este vídeo, fue una cosa que nadie puede entender, pero lo vamos a explicar. Lo que no se puede entender lo vamos a decir aquí, ahora, en este vídeo, para que se sepa qué es lo que no podemos entender. Bueno, esa presencia, ese frío, ese calor frío que sentimos en la espalda cuando estamos en las cosas del Señor, o nos visitan ciertos seres caídos, porque estamos en las cosas del Señor, en las cosas de Dios. Y esa presencia nos hace sentir o nos introduce en una condición, en un estado horrible de desolación y desesperación, de enajenación. Jesús sintió eso en una dimensión infinita. En una dimensión infinita. ¿Qué explicaremos ahora? Pues bien, cuando a Jesús se le comenzaron a acercar todos estos momentos, ¿qué vemos en Jesús? ¿Qué vemos? El deseo de huir. Sube allí al Getsemaní
3 veces le pide al Padre, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa, le dice al Padre, pásala. Y vuelve otra vez, busca a los discípulos, se da cuenta de que duermen, están rendidos, cansados, exhaustos. Y se va él solito, solo y solo Jesús. No, sin Gandhi y sin estar felicitando a la Madre Teresa, que no sabes lo que haces. No sabes lo que haces felicitando al Papa Bautista. Yo soy bautista también del sur. Pero no se puede estar felicitando a un hombre caído, el cual a su vez felicita al Papa y lo califica como un gran hombre de gran moral, amante de Dios, un pedófilo. Por Dios, ¿qué haces? Regresamos y decimos que Jesús fue 3 veces al Padre. 3 veces pidió lo mismo. Nunca Jesús había hecho una cosa así. Nunca. Si él podía recurrir a su poder divino, como lo demostró en tantas ocasiones, ¿cómo es que ahora no puede? ¿Cómo es que ahora no puede? No puede. Se lo está pidiendo al Padre. Él, que siempre le había pedido tantas cosas al Padre, como cuando multiplicó los panes, para dar de comer a la gente, a los que le escuchaban, no los que bailaban, no, los que le escuchaban, como cuando él pidió al Padre resucitar a Lázaro, dio gracias por ello y tenía poder, él lo decía. Bueno, resucitó a Lázaro, como cuando también le dio la vista al ciego, tenía poder, resucitó a otros. ¿No podía ahora Jesús evitar la cruz, evitar el Calvario, evitar todo aquello? No podía. Si iba a obrar la redención, la salvación, la restauración, no podía recurrir a su poder divino, a su deidad, para pasar por alto, para obtener la victoria en aquel momento, para mitigar, disminuir, aligerar el dolor, la flagelación, el sufrimiento, la locura que iba a empezar a vivir. Sí, no podía. ¿Por qué? Porque solo un hombre, el hombre Jesús, puede y podía realizar la redención. ¿Por qué? Porque un hombre fue el que pecó en el Edén. En el Edén se transgredieron las leyes de Dios. Y como decimos en ese otro vídeo que se llama El Pecado, tiene por título El Pecado, lo que sucedió en el Edén no fue un error, ni una falta de experiencia. Lo que sucedió en el Edén fue una decisión, se tomó una mala decisión, fue una decisión, un hecho tomado a conciencia, donde se violaron las leyes de Dios y se introdujo en la creación la injusticia. Eso fue lo que sucedió en el Edén. Un hombre cayó, un hombre pecó, un hombre se rebeló, un hombre transgredió, pues un hombre ha de pagar la culpa. La sentencia que había sobre ese hecho, sobre esa rebelión, era la muerte eterna. Muerte eterna no significa extinción, no significa desaparecer, significa estar separado de Dios eternamente, al infierno, a la condenación. Esa era la sentencia que había sobre la ley quebrantada. El día que de él comiereis, de ese fruto, el día que de él comas, el día que quebrantes ese mandamiento positivo, era un mandamiento positivo. El día que lo hagas, ese día, la sentencia será muerte eterna. ¿Y quién va a pagar esa sentencia? Porque la sentencia es eterna. Es una sentencia de naturaleza eterna. ¿Y qué significa eso de eterno? Significa que la ley que se quebrantó era una ley de naturaleza y de origen eterno. Eso es lo que significa. Porque esas leyes, como todas las leyes que sostienen el universo, son leyes morales. Vivimos en un universo moral. Cada día lo experimentamos. Y la cruz por eso tiene como base, fue clavada sobre una base moral. Sí. Pues el universo es un universo moral.
¿Por qué? Porque el Dios que lo creó es un Dios moral. Un Dios moral. Y Dios no puede crear algo que no esté de acuerdo con su propia esencia. Dios no crea algo distinto de sí mismo. Cuando crea algo, cuando algo sale de la mano de Dios, cuando algo sale de su propio interior, siempre lleva ese emblema, siempre lleva esa característica, que es un hecho moral. Por eso el universo es un universo moral, por eso toda nuestra sociedad se sustenta sobre lo bueno y lo malo. Es que si no, no tendríamos ni policías, ni jueces, ni cárceles, ni ejércitos. Si no fuese así, Pero ¿por qué es así? Porque el universo es un universo moral. Existe lo bueno y existe lo malo. Existe lo correcto y existe también lo incorrecto. Existe lo santo y existe lo profano. Y todo está basado en eso. Ya puedes tú estar en el ejército o trabajando en una oficina, o ser un astronauta o ser un deportista de élite. El bien y el mal está presente en todo lugar, porque nuestra creación es un reflejo de un ser moral sobre el cual no se puede pasar. Y ese ser moral es eterno y sus leyes son eternas. No, esto que creen los creyentes de hoy en día y que les dicen por ahí las vacas sagradas, le dicen, no importa, que te haces tatuaje, no pasa nada. ¿Y tú qué? ¿Tú adulteraste? Tranquilo. Si perdonó a David, ¿cómo no te va a perdonar a ti? Y aluden a David. Y no saben bien estas vacas sagradas el peligro que corrió David por todo esto. Que tú, ¿qué? Los pantalones bien apretaditos, vas media desnuda en la iglesia, no pasa nada, tú eres salvo, ¿verdad que sí? Bueno, Dios que aguante, aquí de moral nada. Portarnos bien, código civil y penal y con eso es suficiente. Una buena vida, no, pero una buena vida no es una vida cristiana. La vida cristiana es otra cosa, es vivir en santidad. Por eso le dijo que el Señor a muchos que pretendían entrar, que mostraban un currículum bastante bueno, cristiano, evangélico, bíblico, les dijo, yo no admito eso, apartaos de mí, nunca os conocí. No, porque los conoces que no los deja entrar, Entiéndase bien la expresión. Bueno, regreso. Pues bien, regresando, decimos que un hombre fue el que cayó y tomó una decisión, no fue un error, ni fue una falta de experiencia, porque en un estado como el de la creación original, donde no existía el pecado, no existen los errores, no existe la falta de experiencia, solo existen las decisiones. Era un mandamiento positivo, tómese en cuenta eso. Bueno, pues la ley quebrantada era una ley moral, era una ley eterna. Era una ley eterna, sigue siendo eterna, sigue siendo válida esa ley. Todas las leyes que sostienen el universo son leyes morales eternas. Se ha quebrantado una ley eterna porque es el reflejo de un ser eterno e infinito. Por lo tanto, la sentencia, que es lo que tratamos de explicar en este momento, era una sentencia de naturaleza eterna. Cuando el Señor dijo, de cierto morirás. La sentencia a la ley quebrantada era también eterna. ¿Quién puede pagar eso? ¿Quién lo paga? ¿Qué hombre? ¿Qué hombre tiene la condición física, mental, espiritual para pagar una sentencia eterna? Ninguno, hombre, ninguno. No me estén sacando ahora a estos señores que tienen un lado bastante oscuro, que lo sabemos desde hace muchos años, porque, bueno, tenemos acceso a cierta información y los van ustedes citando desde el púlpito como una gran cosa para quedar bien, ¿no? Arrimándose a los famosos y populares y populistas para sacarse la foto. Se van arrimando a ellos para sacarse la foto y después los hermanitos, aborregaditos los pobres, diciendo, ay, qué gran líder, qué gran pastor, qué gran sacerdote, qué gran papa, qué gran obispo. Por Dios, están practicando la idolatría. No. Eso a lo que están acostumbrados los creyentes no se llama idolatría. Eso se llama imagen-latría. Imagen-latría. La idolatría en el Antiguo Testamento tiene que ver con seres reales. No lo saben. Claro, si los pastores
Son pocos los que se encargan de estudiar la palabra de Dios bien, porque entre otras cosas sus iglesias no los dejan. Sus iglesias quieren verlo por aquí y por allá, dando saltos por aquí, tomando café por allá y esas cosas. Y entonces los pobres pastores no pueden dedicarse a la labor teológica, que es la primera responsabilidad de un hombre de Dios. Conocer a Dios, al Dios que predica. Bueno, así pues, que la ley quebrantada era una ley moral, una ley eterna, y por lo tanto, eso tenía que ser pagado. ¿Quién paga la sentencia? ¿Quién la paga? ¿Quién? A ver, ¿quién? Dios mismo. No, la sentencia recayó sobre un hombre de carne y hueso, con sangre, y ha de pagarlo un hombre también. Esa sentencia ha de pagarla un hombre de carne y hueso, no Dios. Dios no ha quebrantado ninguna ley. Por lo tanto, Jesús, como dice y enseña, por ejemplo, Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 4 y 5, 6 y 7, bueno, todo el libro de Hebreos. Como se enseña, el Redentor tenía que ser un hombre también. El que tenía que pagar la sentencia era un hombre de carne y hueso. Puro hombre, hombre puro, purito hombre, sin echar mano de recursos divinos, porque entonces la redención no la está obrando un hombre, la está obrando un Dios. Es decir, que Jesús tendría que ser una mezcla, un híbrido entre Dios y hombre. No, Jesús no era un híbrido, era perfecto hombre por un lado, por un costado, y por otro era perfecto Dios, sin mezcla alguna. Y quien está en el Getsemaní en ese momento es un hombre, y quien tiene que hacerle y darle la cara al diablo y hacerle frente a la situación, él tiene que ser un hombre, sin echar mano de los recursos divinos. Por eso sudó sangre, con todos esos demonios presentes allí. El infierno estaba allí, tratando de evitar que él fuera a la cruz. Por eso el Señor que siempre había pedido al Padre, Padre, dame esto, Padre, dame lo otro, Padre, dame los panes, Padre, resucita a Lázaro, Padre, resucita al hijo de la viuda de Naín, Padre, esta agua en vino, Padre. El Padre siempre le había oído, el Padre siempre le había escuchado, el Padre que había dicho en 2 ocasiones, este es mi hijo amado. No, los curas no inventaron eso. A ver, mesiánicos, eso no es mitología griega. Están blasfemando al Señor, aparte de que califican al cristianismo de maldito. 20 siglos hemos tenido de cristianismo maldito, para que vengan ustedes ahora a circuncidarnos y a decirnos que el cristianismo no. ¿Qué están haciendo, señores? Se están condenando. La Biblia es clara en todo esto. Y los hermanitos se aborregan. Claro. Se aborregan todos, porque no saben. Y los están cumpliendo la profecía que dice que muchos, es decir, la mayoría, serían engañados al final de los tiempos. Lean la Biblia, por favor, y créanle a la Biblia, no a estas vacas mesiánicas y vacas de Bazán y vacas evangélicas cristianas que están llevándose al infierno a un montón de gente. Evítenlo, lean la Biblia, lean Reina Valera, por ejemplo. Sí, Dios el Padre lo dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd, es a él. El Señor lo dijo a él y no a otros. No hay otros mediadores, no hay otros corredentores. Y el púlpito es sagrado, no es para estar nombrando a políticos de fama internacional, ni siquiera para estar nombrando a otros ministros, no es para estar nombrando a filósofos, a militares famosos, ni a deportistas, ni haciendo chistes, ni anécdotas, para hacer el culto muy agradable. Y toda la congregación, claro, alcahueteando, lisonjera, riéndose, aceptando todo lo que le echan. Lo tragan cualquier cosa que una vaca sagrada le echan a las congregaciones. Lo tragan todo, no lo mastican, no lo rumian, no lo piensan, sino que van por catatimia, ¿no? En psicología ya sabemos, bueno, ya hay otro vídeo donde explicamos lo que es la catatimia, ¿no? Aquí no vamos a hacerlo otra vez. Bueno, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Tantas veces
que el Padre escuchó a su Hijo amado, a el unigénito, el único. No hay otro de esa especie. Tantas veces. Y ahora en el Getsemaní, el Padre tiene una respuesta negativa para su Hijo. No puedo, Hijo, no puedo pasar esa copa, porque es negarnos. Sería negarnos a nosotros mismos, porque la ley quebrantada es un reflejo de mi esencia. No es una ley puesta ahí, dejada a su suerte. No, soy yo mismo. Por cierto, que el universo no está formado por leyes que han sido abandonadas y dejadas ahí. Esas leyes necesitan que sean mantenidas. Es Dios quien las mantiene. Esas leyes están puestas, creadas y puestas, pero alguien las tiene que mantener, porque si no, no funcionan. Como no funciona nuestro organismo si no lo alimentamos. Exactamente igual. ¿No lo entienden? Es tan difícil esto de entender. Es que no lo explican. No, este mesiánico dice que yo lo que busco es el aplauso, hacerme famoso. Yo con 62 años, 3 hijos, nietos, 40 años en esto, hablando de esta manera, busco el aplauso. Yo, si no me va a aplaudir nadie, si hablamos solo para 4 gatos. Bueno, una respuesta negativa tiene el Padre para su Hijo. No se puede. No puedo ir contra mis leyes, no puedo ir contra mí mismo, contra mi esencia. Tú tienes que cargar con el pecado porque hemos quedado de acuerdo. Tú quieres hacerlo, no solo yo quiero que tú lo hagas, sino que tú quieres hacerlo también. Jesús no estaba coaccionado, no estaba obligado. Él lo dijo, yo pongo mi vida porque quiero ponerla. Porque Él también es Dios. La persona de Jesús, la persona es Dios, tiene deidad. Él también quiere redimir la creación, quiere vindicar la ley moral de Dios, su santidad. Es que Dios se llama amor. No, en ninguna parte en la Biblia se dice que el nombre de Dios es amor. No. Les han engañado. ¿Cómo llaman? ¿Cuál es el nombre de Dios en la Biblia? Bueno, ya sabemos, no, Yahvé, el existente, la eterna existencia, el Altísimo. Sí, hay otro nombre, Yahvé de los ejércitos, vale, muy bien, ok. Hay otro. ¿Cuál es su nombre? El Santo. Sí, con mayúscula, porque es un nombre propio, no común, no. A Dios se le llama el Santo. ¿Y qué más se dice? Que habita en amor. No dice eso la Biblia. Dice que habita en santidad. ¿Saben que la santidad es el atributo supremo? Madre mía, ¿cómo estamos? Bueno, hay otros vídeos para el que los quiera ver, donde estas cosas se mencionan, se dicen. Muy bien. Una respuesta negativa. No puedo pasar esta copa, porque no podemos ir contra mí. Hay algo que Dios no puede hacer. Hay algo que Dios no puede hacer. Es ir contra su propia ley. No puede ir contra su propia santidad. No puede. En Dios pesa tanto su amor como su santidad. En Dios todos los atributos de Dios, que son muchos más de los que están registrados en la Biblia, que son unos cuantos ya, todos sus atributos pesan lo mismo, tienen el mismo calibre, la misma magnitud, todos sus atributos tienen el mismo alcance, la misma repercusión. Pesa tanto su amor como su santidad, como su justicia, como su bondad, como su benignidad, como su templanza, etcétera, etcétera. Pesan todos igual. Dios no es solo amor, es santo. De su santidad se desprende su rectitud y de ella se desprende su justicia. Claro, esto no les gusta, no, porque esto me tendría que quitar los tatuajes. Sí. Tendría que dejar de beber, sí. Tendría que quitarme estos pantalones, sí. Tendría que peinarme como un hombre.
me tendría que vestir como un hombre. Sí, sí. Y así, y así. Y tendría que quitarme este pecadito y tendría que hacer algunas otras reformas. Tendría que dejar de ver a los Simpson, tendría que dejar de ver al Harry Potter, y tendría que cortar con la televisión, el televisor, con estos programas. Tendría que cortar con estos que van alabando al Papa, al Buda, a todos los demás, y ser una persona como antiguamente eran los creyentes verdaderos, como eran antiguamente, desde hace 200, 300 años hacia atrás. Sí, sí. Bien. Dios no puede divorciar su amor de su justicia. No puede. Tú, Jesús, hijo mío, y mi hijo amado, hablando del Padre, tienes que ir, tienes que hacerlo, tienes que vindicar mi justicia, que fue lo que se perdió en el Edén. En el Edén, cuando el hombre pecó, no se volvió bruto. No, él sabía fabricar instrumentos musicales. Sí, sí. Allí mismo, en el mismo Edén, casi, en la puerta del Edén, fabricaban instrumentos musicales, fabricaban casas, artefactos, llegaron a construir también materiales de guerra. Todos eran muy inteligentes, sí, sí, mucho, como hoy en día, sí, sí, como hoy en día. Muy inteligentes. Pero, ¿qué fue lo que se perdió en el Edén? La justicia. Y Jesús vino primero a cumplir esa justicia. Un hombre, cuando él cumplió la ley, nadie diga, ni les hagan creer a usted que él la cumple como Dios, porque como es Dios, es perfecto, él puede cumplirla. No, la cumplió como hombre, Dios mío. Sí, en eso consiste la redención. Un hombre perfecto tenía que pagar la sentencia. La sentencia no la podíamos pagar ninguno de nosotros, porque no somos perfectos en ningún sentido, ni física, ni moral, ni mental, ni espiritualmente. Tenía que pagar la sentencia un hombre perfecto, físicamente, moralmente, mentalmente, espiritualmente. ¿Dónde estaba ese hombre? Tenía que venir de otro lugar, pero ser verdadero hombre. La misma genética nuestra, el mismo ADN humano. Jesús, el Hijo de Dios. Él era perfecto, él sí podía pagar, vindicar esa sentencia que, como hemos dicho, era eterna también, para siempre. El infierno, para siempre. La condenación. Decía que el dolor físico de Jesús fue real. No se puede aminorar, disminuir, disimular que Jesús sufrió físicamente lo indecible. Formaba parte del precio que tenía que pagar por la redención. Eso de que Jesús, bueno, físicamente nada, eso lo dicen personas que van leyendo libritos por aquí, libritos por allá, libritos de este otro gran teólogo por aquí y tal, ¿no? Entonces, claro, no han pasado por un seminario, incluso pasando. Después van y repiten eso en el púlpito, ¿no? Lo repiten. Y no saben las consecuencias de lo que están diciendo. Bueno, ya claro que me pueden decir lo mismo a mí. Bueno, ya yo me encargo de leerlo en griego y en hebreo y saber lo que se ha dicho en la historia. Pues bien, el dolor físico de Jesús fue una de las últimas armas que Satanás tenía para bajarlo de la cruz, ¿sabes? Así que no disminuyas. El dolor físico de Jesús era una de las armas importantes, porque Jesús era un hombre, sufrió en el alma, sufrió en su personalidad, sufrió en su espíritu, sufrió en su moral, y sufrió físicamente, igual también. Mira, hoy en día los hermanos sienten al demonio a su lado. ¿Sabes por qué? Porque no conocen a Jesús. Mira, el hombre Jesús es capaz de vencer en cualquier campo de batalla. Ya lo hizo. Si querían derrotarlo, quitarlo, destronarlo, ya se les hizo tarde. ¿Por qué? Porque Jesús ya venció y vence y seguirá venciendo en cualquier campo de batalla, sobre todo en el espiritual, que es el de la mente, el de las ideas, el de los pensamientos, que es el más difícil de todo, de todos los campos de batallas que se puedan abrir, que tengamos abiertos. El mental es el más difícil. Piénsese que las enfermedades, sigue en psicología, las enfermedades mentales sabemos que no se curan. No se curan, se pueden tratar, pero no se curan.
Te puedes curar una herida, pero las enfermedades mentales son bastante difíciles de tratar con ellas. Ningún otro hombre, ningún otro hombre hubiera resistido aquella hora difícil combatiendo contra el diablo. Quienes tienen a Jesús como su Salvador, piensen en esto cuando sientan la tentación o que el diablo se arrima a uno para atemorizarnos, porque lo que busca es eso, atemorizarnos, aterrorizarnos con su presencia, probarnos, tentarnos, atemorizarnos, crear miedo en nosotros. No. Mira, ningún otro hombre hubiera resistido aquella difícil hora del Getsemaní, el juicio, la traición, la flagelación. Ninguno combatiendo contra el diablo. Nadie hubiera resistido eso, combatiendo contra el diablo, sin primero claudicar, física, moral, espiritualmente. Así que, como Jesús, no habrá ningún ser jamás. La fortaleza de Jesús para combatir contra todos los frentes abiertos, frentes de guerra abiertos simultáneamente, obteniendo además la victoria segura, no tendrá igual en toda la historia. No la puede tener, porque no hay un ser como Él. Es único y es un hombrecito, amigo. El rey de este universo es un hombre, sí. Y Él sufrió en una dimensión infinita, sí, infinita. Aquí aprovechamos para explicar eso. Jesús, la persona de Jesús es Dios. Cuando Jesús amaba, cuando Jesús perdonaba, cuando sentía compasión, cuando esos atributos de la persona de Jesús asomaban, afloraban, se veían, eran los atributos de una persona infinita. Los atributos de una persona infinita son infinitos. Es decir, a ver que te lo explico. Mira, cuando Jesús amaba en una dimensión infinita. ¿Por qué? Porque Él no tiene amor. No tiene amor. Jesús es amor, que es otra cosa. ¿Por qué? Porque su persona es la persona de Dios. Es decir, es deidad, tiene deidad. Y la deidad, los atributos en la deidad son eternos e infinitos. Nosotros no. Nosotros no somos el amor, no. Tenemos una porción de amor, una porción que el Creador ha puesto en todos los seres humanos. Y esa porción de amor, así como de justicia, así como de rectitud, así como esa porción de bondad o benignidad que pone en nosotros, entre muchos otros atributos, es una porción que el Señor pone y que podemos o aumentar o disminuir y pisotear. Sí. Son cosas naturales que Dios puso en nosotros que las podemos cultivar, las podemos desarrollar o las podemos anular. Por eso hay gente que nosotros decimos que son buenas personas y otras personas que decimos que son malas. Así, bueno, eso así a grosso modo, dicho muy por encima y de manera general. Bueno, pero Dios no tiene amor, es el amor. Significa que su amor está en una dimensión infinita. Cuando Jesús amaba en términos y en condiciones infinitas. Y ahora te pregunto, cuando Jesús sufría, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo experimenta una persona infinita? ¿Cómo experimenta la realidad, la vivencia, la existencia? ¿Cómo la experimenta? En términos infinitos, cuando Jesús sufría, no solo era un sufrimiento ocasionado en una dimensión absoluta, porque el mal, una cosa muy difícil de comprender, el mal es la negación de la vida, es la negación. Nosotros no sabemos lo que es eso, nosotros no lo sabemos en términos absolutos. Esa realidad en la que está el diablo, Satanás, Lucifer, nosotros no la conocemos, porque eso también está en una dimensión absoluta en términos negativos. Y utilizo todas estas expresiones para poderme explicar, para poder explicar algo. Que sí, que se puede entender, que sí, que estamos obligados a entenderlo para saber lo que es la salvación y poder valorar a nuestro Salvador. Así que Jesús, cuando sufría, lo hacía en términos también infinitos. Sí. Además por lo que ya hemos explicado,
que las leyes quebrantadas eran leyes infinitas, eternas, y tenía que ser un ser en esa misma dimensión quien pagara la sentencia, porque la sentencia también era de naturaleza infinita y eterna. Y un hombre normalito, de estos que andan por aquí dándoselas de macho, no puede. Va tomando pastillas, sí, ya lo sabemos. Va tomando pastillas y haciendo cosas. Bueno, nadie puede. Por eso en el púlpito no se debe mencionar a nadie. A Jesús le molesta esto de andar mencionando a filósofos, luchadores de ONGs. Estos van dando cursos de cosas orientales, hablando de las dietas orientales también. También te has dado ese lujo de hablar de las dietas orientales. ¿Qué? Que esa gente oriental alaba al Señor. Se congregan cada domingo en un púlpito para hablar de la deidad de Jesús y su victoria. Lo hacen. Entonces, ¿para qué los nombras en el púlpito? Si tienen una mala opinión del Señor. Serás juzgado, tú y todos nosotros. Por eso, no los nombres. Déjate de dietas orientales, haciendo que los hermanitos hagan así para Oriente. Mira, mirando para el Oriente. Por Dios. Nadie podía hacer lo que Jesús hizo. Nadie es capaz de entrar en ese combate, en esa lucha, porque eran muchos frentes abiertos al mismo tiempo en una dimensión para nosotros imposible de vencer. Nadie sabe, nadie puede sostener ni soportar una lucha así. Eso le hizo sudar sangre, ¿lo entiendes? Ni por un minuto nosotros hubiéramos estado ahí, en esa lucha. Por eso Jesús oró y dice, mi alma está, esa expresión que está en el Evangelio, que dice, mi alma está, tiene una angustia de muerte. ¿Sabes qué es? Infarto. Es infarto, le iba a dar un infarto. Tenía que orar para que no le diera el infarto, porque si le da el infarto y se nos muere el Señor, no hay redención. Nadie puede ni sabe sostener una lucha como esa. Así que la fortaleza de Jesús, la determinación, el temple, la gallardía, la virilidad, la convicción, las convicciones, los propósitos de Jesús y su pureza y esa mente inquebrantable, esa arquitectura mental con la que luchaba, la que le dio el Padre, no pueden encontrarse en ningún lado. En el reino de las tinieblas menos. Allí le tienen celos, le odian a un ser tan grande como ese. Se tienen que humillar, ¿no? Los demonios, cuando le veían, salían corriendo, y no había muerto, no había subido a la cruz, no había resucitado. Y se escondían los demonios, los seres estos desencarnados, ángeles caídos también. Se iban, no podían resistir aquella presencia, aquella majestad, aquel ser inquebrantable. Para que lo compares ahora con todo esto de por aquí, con rabo de paja, vacas sagradas, vividores. El reino de las tinieblas sometido por Jesús. Jesús, el león de la tribu de Judá, no retrocede. Un león cuando ataca no retrocede. Amigo, nadie como el hombre Jesús, nadie. Satanás le odia, los hombres le odian, porque no pueden alcanzar ni la valentía, ni la virilidad, ni el carisma aplastante que tenía el maestro de Galilea. Sí, no en vano se dice de él que él es el príncipe de los ejércitos celestiales. Ay, príncipe, sí, con la espada fulgurante en la mano. No, guerra no, eso es herejía todo. Dios es amor. Sí, como lo han pintado siempre, amanerado, afeminado, de rasgos suaves, occidentales, de ojos azules, todo rubio. Sí, un judío, eso es un nórdico. Así, con los ojos verdes, la nariz perfilada. Eso no es un judío ni un hebreo. El príncipe de los ejércitos celestiales, con la espada fulgurante en la mano. Sí, la tenía. Cuando el Señor se da a sí mismo ese título, ¿sabes qué tenía en la mano? Una espada. Sí, léelo en Jueces, en Josué. Léelo en Josué. Allí cuando Josué estaba, que le temblaban las rodillas al pobre Josué cuando iba a conquistar la ciudad de Jericó.
Y aparece aquel ser santo en medio del campamento y Josué lo ve y sospecha que algo no está bien y le pregunta, ¿tú quién eres? Y el Señor le dice, quita tu calzado de los pies, porque el terreno donde estás santo es. Yo soy el príncipe de los ejércitos celestiales, el ángel de Yahvé, el Hijo de Dios. Ah, amigo, qué majestad manda mi Señor. Qué majestad, qué presencia. Punto, te lo dejo ahí. Piensa que Él pronto estará por aquí, en algún día no muy lejano. Y Él puede ser o tu Salvador o tu juez. Cada quien elige lo que quiere que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Redentor, sea para Él. Todo depende de la relación que tú tengas con Él. Acéptale, créele, ámale, obedécele, obedece al Señor. Sé santo en toda tu forma y manera de vivir. Bueno, regresando otra vez al tema, hacía falta que la culpa recayera, la culpa por la transgresión recayera sobre un hombre verdadero, un hombre real, sin mezcla con ninguna otra naturaleza, sin mezcla. Y que en Dios pesa tanto su amor como su santidad y su justicia. Dios lo puede todo, pero no puede pasar por alto su propia santidad, que sería pisotearse a sí mismo, pisotear su justicia y su rectitud y su ley. Su ley, y ley que es un reflejo de su propia naturaleza, de su propia esencia. Así que, como decíamos, Dios no crea nada que sea distinto, que no sea un reflejo de sí mismo. Muy bien. Y la sentencia era la separación eterna del Padre. Pues bien, en Jesús el sufrimiento, además, se vio aumentado por un hecho que no ocurre con frecuencia en nosotros. Porque en Jesús se ve el sufrimiento, el dolor aumentado porque era una persona completamente santa. El dolor era producido en una persona divina que era completamente santa, santa en extremo, infinitamente santa. Jesús, mira, Jesús siempre vivió sin un mal pensamiento, nunca tuvo un mal pensamiento, sin ninguna idea impura, no la tuvo, nunca tuvo una idea de venganza ni de codicia, y su imaginación, con una imaginación completamente al servicio de los hombres y de su Padre, jamás utilizó su mente y su imaginación para nada malo, para nada codicioso, ni de venganza, al contrario. Para que lo comparen, sí, con estos de aquí y de ahora, ¿no? Estos de púlpito, estas vacas de Bazán, reposados de Sión, con el estómago bien lleno, Bueno, es el conocimiento, escucha una cosa, es el conocimiento de este hecho el que te permite adorar al Señor, porque esto, si lo sabes, además no te lo tragas, sino que lo rumias, lo reflexionas, piensas, meditas sobre ello. Esto es lo que te va a permitir adorar al Señor. Porque la adoración en la Biblia, ¿sabes qué es? Conciencia reflexiva. Eso que te han enseñado en los últimos 30 años, porque esto es nuevo, Esto de bailar, danzar, canta que te canta, canta que te canta. Esto es nuevo, Muchas cosas no tienen más de 30 años. Aunque están saliendo algunas que son muy recientes, de hace 5 o 8 años. Eso no es adorar. Adorar es conciencia reflexiva. Solo en la medida en que sabes, solo en la medida en que conoces, solo en la medida en que reflexionas sobre la persona y los hechos de Jesús, en esa medida adorarás y alabarás al Señor. Y en esa misma medida estarás protegido contra el pecado y vivirás una vida completamente santa. Has conocido a Cristo, el Cristo de la Biblia. Sabes que Él murió por ti y que todo esto lo padeció por ti y por mí. Que todos estamos condenados al infierno, porque todos sabemos que somos pecadores. No hay que insistir mucho para uno darse cuenta de lo que somos. Pero si comprendes todas estas cosas,
las reflexionas y buscas al Maestro de Nazaret, el Hijo de Dios humanado en el vientre de María, y le crees, le conoces y le respetas, le sigues y te conviertes en su discípulo, entrarás en el reino. Tienes entrada segura, asegurada. Muy bien, eso es lo que hay que hacer. Pues Jesús y Dios no podían pasar por alto nada, absolutamente nada de esto. Hay un hecho más, hay un hecho más, sí, hay un hecho más. Dile a un juez que vas a dejar en libertad al condenado a prisión, un condenado a prisión por 30 años. Dile que lo vas a dejar en libertad porque el amor te obliga a dejarlo libre. Que el amor que sientes y que tendría que sentir el juez tiene que ser muy, muy grande. Y que vamos a dejarlo en libertad por amor. Sí. Y la justicia que ese mismo señor que está condenado por violación y asesinato, está condenado a 120 años. Si lo dejas suelto por amor, puede que termine violándote a ti y a tu familia. Y eso no te va a gustar, ¿no? A menos que la persona sea gay. Es que ni a un homosexual le gustará eso. Dios también es así. Amor y justicia. Libertad o cárcel. Cielo o infierno. No, yo creo en el cielo, pero no en el infierno. No, claro, tú quieres dejar en libertad a todo el mundo, ¿no? Claro, ya se ve cómo son estos creyentes, ¿no? Ya se va viendo. Muy íntegros, sí. Bien. Hay algo más que destaca en la persona de Jesús. Porque Jesús dijo, por ejemplo en Juan 12, dijo, ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Bueno, Lucifer. Lucifer es el príncipe de este mundo. Es echado fuera. También se dice esto en otros lugares. El príncipe de este mundo es echado fuera. El príncipe de este mundo ya no seguirá molestando, ya no seguirá haciendo las cosas. Será juzgado ya. Ahora es el juicio del príncipe de este mundo. Bien. Ese príncipe es Lucifer. Y Jesús dice, será echado fuera. ¿De dónde? Pues del cielo. ¿Por qué? Porque quebrantó. Dice Jesús que le faltó a la verdad y a su misión. Sí, a su misión. Por eso a Lucifer se le llamaba el querubín protector, el que tenía que proteger, el que tenía que enseñar al resto de la creación la santidad y la grandeza de Dios, la gloria de Dios. Tenía que hacerlo el príncipe, este príncipe, Lucifer, el querubín alado. Y falló, no quiso. Él también tomó una decisión, no fue un error, no fue un error. En un estado de perfección, sobre todo el espiritual, donde él estaba, donde él fue creado, no se cometen errores, se toman decisiones. Y él es así, calificado así, protector, querubín protector. Pero se rebeló. Tenía un acceso directo a Dios, completo. El resto de la creación lo admiraba por su belleza, por su sabiduría, pero la corrompió también su belleza. Y estuvo manchando, contaminando el tabernáculo celestial. Siempre estuvo en eso. Bueno, cuando se acercó a Dios para pedir a Job. No. Ese que se acercó a Dios no era un ángel de Dios. Era el mismo Satanás, el mismo diablo. Ahora se ha puesto de moda enseñar cosas contrarias. Un ángel de Dios. No, era Satanás. Era un bicho malo. Un bicho malo era. Con eso contaminaba, manchaba con sus perversidades inicuas. Lucifer, el trono mismo, el tabernáculo celestial. Sí, hay un tabernáculo celestial. No te lo han explicado tampoco. Madre mía. El tabernáculo, el terrenal, el que existía en el Antiguo Testamento, en el desierto,
Ese tabernáculo era una copia del celestial. Léase en el libro de los Hechos, capítulo 7, 8, 9. En realidad léase todo el libro de Hebreos. Bueno, era una copia del tabernáculo celestial. Ese tabernáculo celestial había sido contaminado, había sido maltratado por las sugerencias y la presencia inicua de Lucifer. Bueno, pero el mismo libro de Hebreos dice que fue echado. Bueno, uno se puede preguntar, ¿y por qué Dios no echa del cielo y de la tierra también a Satanás? ¿Por qué no lo echa? ¿Por qué no lo desaparece? ¿Por qué no lo manda a otro sitio? Dios tiene poder para eso. El mismo Satanás tiene que pedir permiso para actuar. Se lo tiene que pedir a Dios. Déjame hacer esto, déjame tentar a Job, déjame hacer lo otro. Pidió a Pedro. Jesús lo dijo, le dijo, ay Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Claro, el diablo no va haciendo lo que le da la gana, sino lo que se le permite hacer y según también las decisiones del hombre. Bueno, preguntamos nosotros, ¿y cómo lo echará? ¿Cómo echa Dios a Satanás de toda la creación? ¿Cómo lo echa? ¿Cómo? ¿A base de puro poder, nada más? ¿Así porque sí? ¿Porque lo digo yo? No, Dios nunca actúa de esa manera. Dios no actúa al margen de la justicia y la legalidad. No actúa al margen de su justicia ni de su legalidad. Ni actúa al margen de sus propios atributos. No, eso no lo hace. Están equivocados. El hombre sí pasa sobre sí mismo, pero Dios no pasa sobre sí mismo. Alguien quebrantó su ley, pues alguien tiene que pagarlo. Sí. Para quitar a Satanás de la creación, primero había que vindicar el carácter moral de Dios, de lo cual ya hemos hablado aquí. Había que vindicar el carácter moral de Dios y su santidad. Primero, Satanás no podía ser echado del tabernáculo celestial y de esta tierra sin que antes no sea restablecida la justicia original. Sí. Obediencia a la justicia divina. Sí, y eso lo logró Jesús. También eso lo logró. Por eso Hebreos capítulo 9 dice que Jesús subió con su sangre, subió con sus marcas en las manos, en los pies, en el costado, para limpiar el tabernáculo celestial. Léase, en Hebreos 9 se dice, Jesús limpió también ese tabernáculo. Limpió eso. ¿Con qué? Con su sacrificio. Con su sacrificio vicario. Por cierto, que el Papa no tiene nada de vicario, y esto que son unos fiesteros menos. Bueno, con su sacrificio expiatorio vicario, su muerte vicaria, la de Jesús, restituyó la base legal y jurídica de Dios el Padre, limpiando el tabernáculo. Ahora el Padre está vindicado su justicia. Ahora Él tiene las manos libres para echar a Satanás del cielo y de la tierra también, pronto. ¿Por qué? Porque un hombre fue obediente. Satanás había tenido derechos sobre esta tierra y en el cielo, porque había un hombre que había desobedecido, un hombre que decidió rebelarse contra Dios. Y no había nadie en la creación que mostrara una obediencia a las leyes de Dios. No había un hombre, no. Pero ahora hay un hombre que obedeció, sí, que obedeció. Hay un hombre perfecto, justo, y eso le da a Dios el carácter legal, jurídico, para sacar jurídicamente, legalmente a Satanás del cielo. Porque sí, la ley de Dios se puede cumplir, sí se puede cumplir. Eso es lo que Dios le dice al diablo. Sí se puede y hubo quien lo hizo. Así que fuera, te me vas para abajo. Te me vas para allá abajo, para la tierra, te me vas. Y después de la tierra al lago de fuego, cuando seas juzgado definitivamente junto con los hombres que se rebelan contra mí. Cielo y tierra fueron purificados por la sangre de Jesús. La redención es una redención cósmica, sí, cielos nuevos y tierra nueva. Aunque ahora hay mesiánicos que lo niegan todo.
Niegan cielos nuevos, tierra nueva, vamos a estar en un mundo etéreo, dicen. Bueno, estos mesiánicos están enseñando de todo, están unos contra otros, ellos mismos, mesiánicos. Hay más grupos, hay grupos mesiánicos, muchos, y todos en contra, unos contra otros, mesiánico, contra el otro contra el otro. Claro, uno pensaría que por ser mesiánicos todos piensan lo mismo, todos tienen la misma doctrina, todos tienen la misma teología. No, nada de eso, nada de eso. Bueno, pues así es. Así que la creación y el cielo son lugares de naturaleza moral, como decíamos al principio, y naturaleza jurídica. Y con la ley que Jesús obedeció y encarnó, Él redimió, lo hizo todo, hizo la redención cósmica, una redención cósmica. Y restauró todas las cosas. Por eso el Señor al final del Apocalipsis dice, yo hago nueva todas las cosas. Yo, Jesús solo y solo Jesús. Jesús es incomparable. Jesús es incomparable. No lo compares con nadie. No, con nadie. Hay una cosa más, entre muchas otras, que no las veremos todas. Y es que Jesús sube 3 veces en el Getsemaní a orar con su Padre. 3 veces. Jesús allí está sufriendo, evidentemente, una angustia de muerte, como decíamos antes, de infarto. Una angustia de infarto, de muerte, tristeza, soledad total. Él solo tiene encima la creación entera sobre los hombros de un hombre. Estaba allí actuando como redentor, como hombre, sin recurrir a las fuerzas, al poder divino de su deidad. No, como decíamos también al principio. Pero lo vemos pidiendo insistentemente al Padre para que Él, el Padre, pase esa copa. Es decir, esos momentos difíciles, más difíciles todavía, que le van a sobrevenir después de que sea traicionado, Y aquí hay algo que no se entiende. ¿Cómo es que Jesús quiere escapar de esa hora tan difícil? ¿No es este Jesús el que le pedía a todos en el antiguo pacto y en el nuevo que dieran sus vidas para sellar la fe en Él? ¿No pedía Él acaso que murieran sus seguidores como mártires? No lo hizo, siempre lo hizo. Y la iglesia está llena de mártires. Esta tierra está llena de la sangre de mártires. Muchos de ellos iban incluso cantando el martirio. ¿Cómo es posible que ahora vemos a Jesús que quiere huir de la cruz, de la flagelación? ¿Cuántos creyentes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo y en la historia, lo sabemos, iban cantando al martirio, sí, a la crueldad, cómo morían a través de situaciones de tortura, instrumentos de torturas. Aquí mismo donde estoy sentado, muy cerca de aquí, murieron quemados, aserrados, mordidos, desgarrados, moribundos cuando los tiraban ahí en Italia. El Vaticano los despeñaban a los valdenses. Ahora vienen a pedir perdón. Sí, perdón, claro, la eterna situación, ¿no? Yo te pego y después pido perdón. Y como Dios es amor, Gandhi. Sí, Madre Teresa, amor, sí, síguela felicitando. Bueno, pues morían de esa manera. Iban a veces contentos, gozosos, no felices. Felices no confundan. Una cosa es ir gozoso al martirio y otra cosa es ir feliz. Feliz no va nadie, a menos que mentalmente esté desquiciado, no tenga alguna psicopatía. Pero con gozo sí. Y hubieron quienes incluso ayudaron a sus verdugos a buscar la leña para que los quemaran. Sí. Pero Jesús no.
no hizo, no fue ejemplo de lo que pedía. No fue ejemplo de lo que pedía. Sí, Señor. ¿Por qué? ¿Se han preguntado por qué? ¿Cuántos mártires han muerto desgarrados por las fieras y han quedado moribundos por días, por días de Dios, y al final murieron? El juicio que nos hará al final murieron. Pues así Jesús huía. ¿Por qué huía? ¿Por qué le pedía al Padre que pasara de él aquella copa? Porque la muerte de Jesús no fue la muerte de cualquier persona. No, no fue la muerte, no, su muerte no fue igual a la nuestra, no fue igual, no. No morimos igual todos no morimos igual. Ni experimentamos lo mismo exactamente a la hora de la muerte. Y con Jesús eso se notó grandemente, en una dimensión también infinita. Porque los mártires, cuando mueren, cuando son quemados vivos, cuando son torturados, cuando son expuestos a las torturas que el hombre inventa, hombres de fe, dicho sea de paso, también inventan para torturar a los otros, esos mártires no van al infierno, van al encuentro de Dios, van al encuentro del Padre, van al encuentro de la eterna gloria y felicidad. Eso sí es felicidad. Van al encuentro de Dios y los ángeles puros de Dios y su Redentor que vive y es Rey en todo el universo. Van a un mundo de luz, a un mundo de justicia. Este mundo de justicia que Jesús logró con su sangre, porque la cruz la clavó Jesús sobre una base moral. Su sangre es una sangre santa. Pero Jesús, con la muerte de Jesús no fue así, no. Jesús, cuando murió, lo que experimentó fue la separación del Padre. La separación, la condenación. La condenación. Allí en la cruz lo dijo. ¿Por qué me has desamparado? Mejor dicho, ¿para qué? ¿Para qué me has desamparado? Y eso es lo que experimenta él, el Señor Jesús. Estaba experimentando en la cruz la separación y en la muerte también. Experimentaba la muerte en vida allí. Mientras que los mártires no. Los mártires van al encuentro de Dios. Él no fue al encuentro de Dios. Bueno, eso es importante en la persona. Un mártir no carga con los pecados de nadie, sino con los propios, con sus propias debilidades, con su propio pecado. Ningún mártir carga con los pecados de los demás, y mucho menos con los del mundo entero. Pero Jesucristo estaba cargando en su cruz, en aquella agonía y en el momento de su muerte, con los pecados de todo el mundo, de todos los hombres. Podía hacerlo. Sí. Muchos creyentes se ponen a sumar 1, 2, 3, 4, 5, 6 mil millones, 2 mil millones. ¿Cómo pudo haber cargado con los pecados de todos los hombres? Lo he venido diciendo durante todo este mensaje. Él podía cargar con los mensajes de todos los hombres porque su persona era una persona infinita. ¿Lo aprendiste? Infinita. Por eso podía cargar con los pecados de todos. Y allí estaba él, cargando con todo. Su muerte, aquel momento, le separaba en la cruz. En la cruz le separaba del Padre. Y el Señor allí llegó a estar donde nunca había estado. Llegó a sentir lo que nunca había sentido. De un estado de total y absoluta felicidad. De una existencia llena de paz y armonía en la eternidad pasada. Jesús, su persona, que no conocía el pecado, que no conocía el dolor ni el sufrimiento, él, en su humanidad, en ese momento de la cruz y justo la muerte, llegó a experimentar y llegó a pasar al otro extremo, de uno a otro, al más horrible estado de soledad, de condenación y separación del Padre. Allí, de un lado pasó al otro, de un extremo al otro. Él, un santo ser que no sabía, no conocía la maldad,
No conocía la transgresión ni la rebelión. Él experimentó eso, que ningún hombre todavía lo ha experimentado. Nadie puede decir que sabe lo que es eso. Eso experimentó Jesús. Por eso él le decía al Padre, Padre, pasa de mí esta copa. Padre, pasa de mí esta copa. Yo le pido a mis discípulos que sean mártires, porque ellos cuando mueren no cargan con los pecados de nadie y ellos van al encuentro contigo. Pero yo no, yo estoy cargando con los pecados de todos. Yo voy a sufrir la separación, la condenación eterna. Voy a ser separado de ti, que soy tu hijo eterno. ¿Lo entiendes? ¿No lo entiendes? Eso sufrió el Señor por ti y por mí. Llegó a ser lo que nunca había sido. Llegó a estar donde nunca había estado. Llegó a ser lo que nunca había sido. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Van a seguir hablando de los héroes humanos en el púlpito, comparando indirectamente, implícitamente a Jesús con estos orientales y orientalistas y estos papas cristianos y evangélicos, que incluso alaban a los mormones. ¿Qué están haciendo? Hablen de Jesús y solo Jesús. Cada día deberíamos levantarnos de la cama adorándolo, recordando todas estas cosas, porque pronto Él va a estar por aquí y en aquel día nada contará, sino solo Jesús. Jesús solo, ¿sí? No va a contar nada, ni nuestro título universitario, ni nuestro título del seminario, ni nuestra riqueza, ni nuestra cuenta bancaria, ni el trabajo que tenemos, ni los hijos que tenemos. Nada contará. Todo va a pasar por fuego. Todo va a pasar por fuego. Todo va a ser juzgado. Como dice la Biblia, en aquel día solo contará Jesús. Habrá desesperación en muchos creyentes, en la mayoría. Desesperación porque se darán o nos daremos cuenta de que estamos destituidos y otros tendrán una amplia y generosa entrada y otros entrarán avergonzados, como dice Primera de Corintios 3, al gallinero. Muchas de estas cosas las escribió Pablo. Resulta curioso hoy en día observar cómo estos mesiánicos que van guardando fiestas, que van sobre todo circuncidando y hablando mucho del judaísmo. Resulta curioso, repito, ver cómo hablan poco de Pablo y muchos de los profetas del Antiguo Testamento. Sí, hay que hablar de los profetas del Antiguo Testamento y nosotros somos de los que lo hacemos. Porque claro, ellos llamaron al pueblo al arrepentimiento, a la verdadera ley, la de la mente, la del espíritu. Pero no pueden hablar estos mesiánicos de Pablo porque Pablo luchó contra la circuncisión. Sí. Y entonces estos mesiánicos engañan a multitudes diciendo que, bueno, si Pablo prohibió la circuncisión será porque los curas cambiaron la Biblia. Nadie ha hecho trizas la Biblia, nadie. Y los que han torcido, los que han borrado algún vocablo o han puesto otro, sabemos quiénes son, quiénes fueron, dónde estuvieron y dónde están en este momento. Y qué están haciendo, lo sabemos. Dios no es tonto para no cuidar su palabra. Lo sabemos. Les exijo con humildad a los 4 gatos que nos ven primero, porque son los que nos conocen, ¿no? Y a cualquiera que vea este vídeo, porque ama la verdad, que lea la Biblia, que vigile a su pastor. Su pastor lo que tiene que hacer
su obispo, su sacerdote, sus diáconos, sus ancianos, su líder, su guía, lo que tiene que hacer es hablar de Jesús y hablar bien y decir lo que está escrito. Hablar. Que no sabe, que la mente no le da, pues usted bájese del púlpito, amigo. No fue llamado a ser maestro. El púlpito es para maestros y pastores llamados, no nepotismo familiar, eclesio familiar, sino para los hombres llamados por Dios. Sí. Que hablen solo de Jesús. Jesús solo y solo Jesús. Y que respeten la palabra de Dios. Que enseñen más, menos canto, menos baile, menos complacencia, lisonjería, mimosería, alcahuetería, menos catatimia y más Biblia y más oración verdadera, sin espectáculo, sin fingir situaciones emocionales, sin fingir pureza, fingiendo espiritualidad. Sí. Y están peleándose todos unos contra otros, sí. Lea la Biblia. Si es posible, Reina Valera. Dada la situación, lo que estamos viendo, Reina Valera. Y oren y evangelicen. Lo demás sobra. Lo demás sobra. Estudien la historia para que vean cómo ha sido el Evangelio, cómo han sido los grupos disidentes a través de la historia y que han creído. No todos han estado o han tenido una doctrina completamente correcta, pero es interesante ver lo que creían y cómo murieron por la fe. Que el Señor les bendiga.